Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Vamos a dar lectura, pero quisiera empezar esta exposición con un enunciado, ¿no? Que de alguna manera sintetiza lo que vamos a estar viendo en el texto. Que el verdadero discipulado comienza con el llamado soberano de Cristo, se desarrolla en la comunión con Cristo y culmina en una vida al servicio de Cristo. Podría ser ese quizás el título. O mejor dicho, el título podría ser más simple todavía. Sería La gracia que llama, forma, transforma y envía. Leemos desde el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, Jacobo, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hasta ahí la lectura. Imaginen esto, o recuerden, no sé si, bueno, casi todos acá debemos acordarnos muy bien de estos acontecimientos en el país que ocurrieron en 1982, en abril. ¿Qué les dice esto? En abril de 1982 ocurrió una guerra en nuestro país. En una casa humilde en Argentina, un joven de 20 años, él tenía sus metas, tenía sus planes, tenía sus proyectos. Estaba en su casa con sus padres, mediodía, almorzando. De repente golpean a la puerta, atiende su madre, recibe un sobre oficial, un hombre uniformado, le entrega un sobre, una carta. Entonces él la abre, la lee, un poco temblorosa, porque ya se veía venir que iba a decir esa carta. Estaban convocándolo para que se aliste para ir a la guerra, a Malvinas. Así que ustedes pueden imaginar, de un día para el otro, en un instante, mejor dicho, todos sus sueños quedaron truncados allí. Todo cambió de repente. Ya sus planes quedaron postergados. Ya sus sueños quedaron postergados. Ya toda su vida había comenzado a tener abruptamente una interrupción. Porque él había sido llamado por una autoridad superior a la que él no podía negarse. Lo había convocado un país, lo había convocado un ejército para ir a la guerra. Poco tiempo, él, unas semanas quizás, ya estaba embarcado yéndose hacia el Atlántico Sur. Desde ese momento lo esperaba acontecimientos inesperados. Él se estaba embarcando para ir a la guerra. Él ya no sabía qué iba a acontecer de ahí en más, porque de ahí en más su vida, su propia vida, ya no le pertenecía solamente a él. Ahora él estaba en una circunstancia donde todo había cambiado. Todo ya era distinto para él. Ya estaba entregado, su vida estaba entregada al servicio hacia una nación. Ya no le pertenecía únicamente a él. Él estaba allí para cumplir una nueva misión, una misión que quizás él no había escogido, sino que le había sido entregada. Días después subió ese barco, pero en su hogar ya había quedado en la lejanía, en aquel país. Ya el mar estaba entre medio de su casa, de su seguridad, de sus sueños, de sus planes. Porque ahora él tenía una vida diferente, una vida de entrega, una vida de sacrificio, una vida de obediencia.
Y esa era ahora su realidad. No todos habían recibido una carta como esa, los jóvenes de su edad. Siguieron con su rutina, pero él había sido llamado. Y ese llamado transformó completamente su vida, el rumbo de su vida. Hermanos, un llamado de una nación puede cambiar drásticamente el destino de un hombre, pero hay un llamado infinitamente mayor. Y este es el llamado que vamos a ver aquí en Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 19. Porque no es un gobierno que convoca, no es un ejército que llama, es el Rey de Reyes. Porque Jesús sube al monte y llama por nombre a quienes Él quiere. Y cuando Jesucristo llama, no solamente cambia el rumbo de una vida, cambia la eternidad completa. Cambia el destino de su eternidad. Porque la gracia que llama, forma, transforma y envía. En los capítulos anteriores, en Marcos, vemos a Jesús sanar enfermos, expulsar demonios, limpiar leprosos, enfrentarse a las oposiciones crecientes de los escribas, de los fariseos. Su ministerio se empieza a expandir con rapidez, las multitudes lo siguen y la hostilidad de sus enemigos también se incrementa. En ese texto que nosotros habíamos visto, Jesús toma una decisión trascendental: formar oficialmente al grupo de los 12. No se trata simplemente de escoger colaboradores. Se está constituyendo el núcleo del pueblo de Dios, aquellos que iban a ser testigos de su vida, de su muerte y de su resurrección, y sobre cuyo testimonio apostólico sería edificada la iglesia. Sin embargo, al leer este pasaje vamos a descubrir algo sorprendente. El énfasis de Marcos no está precisamente en quiénes eran estos hombres, sino en aquel a quien los llamó. El centro del relato no son los discípulos, el centro del relato es Cristo. Pero antes de hablar, porque antes de hablar de estos hombres, Marcos quiere que conozcamos a quien llama. Y eso nos conduce a la primera gran verdad de este pasaje. Y este es el primer punto de nuestro encabezado, de nuestro bosquejo. El encabezado dice: el que llama soberanamente a los que él quiere. Marcos, versículo 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Fíjense, en cada palabra de este versículo está cargada de significado. Marcos empieza diciendo: después subió al monte. Este detalle podría parecernos secundario, pero sin embargo no lo es. En las Escrituras, los montes son lugares donde Dios revela su voluntad y manifiesta su autoridad. En el monte Sinaí, Moisés recibió la ley de Dios. En el monte Carmelo, Dios reivindicó su nombre frente a los falsos profetas de Baal. En el monte Horeb, Elías experimentó la presencia de Dios. Más adelante Jesús iba a dar su sermón en el monte. Y sería transfigurado también en el monte, en otro monte. Pero también él iba a entregar su vida en el monte que llamamos Gólgota. Los montes en la historia de la redención suelen ser escenarios de revelación divina. Por eso, Marcos quiere que contemplemos y comprendamos lo que va a suceder, y no es un hecho administrativo. Fíjense, no es una reunión organizativa ministerial este llamado a estos hombres, sino que es un acto del rey mesiánico. Jesús está constituyendo oficialmente al grupo de los 12. Está formando el fundamento apostólico de la iglesia. Y observe cuidadosamente lo que sigue en el texto. Dice: lo llamó así. Es decir, los convocó a que vengan a él. No dice que los llamó a una causa. No dice que los llamó a una institución. No dice que los llamó a una religión. Los llamó a que vengan a él.
Y aquí encontramos una de las verdades más hermosas del cristianismo. El Evangelio consiste ante todo en ir a una persona. No consiste en adherirse a un sistema religioso, consiste en venir a una persona. Lo esencial del discipulado no se trata de una lista de normas, se trata de una relación viva con Jesucristo. Vivimos en una época donde muchas personas reducen el cristianismo a principios morales. Otros la reducen a actividades eclesiásticas. Algunos piensan que ser cristiano consiste simplemente en asistir a cultos, cantar himnos, leer la Biblia o pertenecer a una membresía de manera oficial. Bueno, todo eso está bien, es importante, pero no constituyen el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo mismo. Ser cristiano es pertenecer a Cristo. Es conocer a Cristo, es amar a Cristo, es vivir para Cristo. Jesús no llamó primero a los discípulos para que predicaran. Él los llamó para que vengan a Él. No los llamó para que expulsen demonios. Los llamó a que tengan una relación con Él. No los llamó primero para cambiar el mundo. Los llamó a Él. Nadie puede venir a la iglesia sin primero haber venido primeramente a Cristo, de haber sido convocado primeramente por Él. Uno puede asistir a un lugar público, por supuesto, pero acercarse a la iglesia no quiere decir acercarse a Cristo. Quizás uno está por cuestiones religiosas, por curiosidad, porque quizás tenga inquietudes y quiera conocer, pero realmente cuando Dios llama, cuando Dios verdaderamente llama, es cuando Dios nos incorpora a la iglesia, que viene a ser eso, su cuerpo, nos incorpora a Él, a una relación íntima con Él. Hay una gran diferencia, porque ¿cuántas iglesias están llenas de personas que conocen la actividad cristiana, pero no conocen verdaderamente a Cristo? Hay quienes conocen la doctrina, pero no disfrutan de la comunión con el Señor. Conocen el lenguaje evangélico, pero no conocen el gozo de caminar diariamente con el Salvador. El discipulado comienza aquí. Cristo llama a personas a Él mismo. Pero el texto añade algo más profundo. Llama a los que Él quiso, a los que Él quiso. Estas palabras derriban todo orgullo humano, porque Marcos no nos está diciendo, llamó a los más preparados, llamó a los más santos, llamó a los más inteligentes, llamó a los más comprometidos. No, Él dice, aquí en el texto, a los que Él quiso. Aquí aparece la iniciativa soberana del Señor. Jesús no responde a la iniciativa de hombres, a decisiones humanas. Él es el que toma la iniciativa. Son los hombres quienes responden a la iniciativa de Cristo. Esto armoniza perfectamente con las palabras del Señor mismo que pronunciará más adelante, allí en Juan capítulo 15, 16. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y con las palabras del apóstol Pablo, ahí en Efesios 1:4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y estas doctrinas no fueron inventadas por los reformadores de ninguna manera, nacen del propio testimonio de las Escrituras. La salvación comienza en el corazón de Dios. Antes de que nosotros buscáramos a Cristo, Cristo salió a buscarnos. Antes de que nosotros amáramos al Señor, Él nos amó primero. Antes de que alguien pronunciara una oración de fe, como se acostumbra en ciertos lugares, Él ya había obrado en los corazones que Él quiso por medio de su Espíritu. ¿Y eso elimina la responsabilidad del hombre? De ninguna manera, de ninguna manera. Porque aquí Marcos añade algo más inmediatamente. Fíjense, y vinieron a Él. Y vinieron a Él. Ellos respondieron, ellos fueron, caminaron hacia Jesús,
La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre no son enemigas, caminan juntos en toda la Escritura. Dios llama eficazmente y el hombre responde voluntariamente porque la gracia de Dios transformó su corazón. Habilitó la gracia de Dios la posibilidad de reaccionar, de dar una respuesta hacia ese llamado. Como dijo el Señor por medio del profeta Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros mi espíritu. Ahora esto es una gran esperanza. Hay una gran verdad aquí. Si la salvación dependiera de mi decisión, finalmente habría fracasado. Finalmente la capacidad del hombre hubiera fracasado. Nadie sería salvo. Porque Pablo declara en Romanos 3 que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero el Evangelio anuncia precisamente esto. El buen pastor salió a buscar las ovejas perdidas. Jesús mismo lo dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es Él el que llamó a Pedro, es Él el que llamó a Andrés, es Él el que llamó a Mateo cuando estaba sentado en el banco de los tributos. Llamó a hombres comunes para hacer una obra extraordinaria y lo sigue haciendo hoy. Quizás alguno piense, bueno, yo no soy digno. Estos 12 hombres tampoco eran dignos. Quizás uno diga, yo he fallado demasiado. Pedro fallaría. Tomás, por su incredulidad, dudaría. Los hijos de Zebedeo eran temperamentales, tenían orgullo, querían que caiga fuego del cielo para disciplinar o para atacar a una aldea de samaritanos que no habían querido recibir a Jesús. No eran dignos. No eran dignos. ¿Saben por qué? Porque el fundamento del llamado nunca está en la dignidad del hombre, sino en la gracia del Salvador. Aquí encontramos una aplicación profundamente pastoral. Escuchen, si usted piensa, usted cree que pertenece a Cristo y quiere atribuirse en ese mérito, no está totalmente errado en eso. Usted no puede decir, yo fui más inteligente, por eso yo fui a Cristo. Tampoco puede decir, yo tuve más sensibilidad espiritual. Tampoco puede decir, yo soy mejor que los demás. No. Si usted ama a Cristo, es porque Cristo lo amó primero. Si usted hoy sigue a Cristo, es porque Cristo lo llamó primero. Si hoy persevera, es porque la gracia de Cristo lo sostiene. Es Él el que te sostiene para que perseveres. Y esto destruye nuestro orgullo. Y al mismo tiempo llena el corazón de gratitud, porque toda la gloria pertenece únicamente al Señor. El segundo punto, nuestro siguiente encabezado, el propósito del llamado, tiene que ver estar con Cristo antes de servir a Cristo. Fíjense en el versículo 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y aquí encontramos una gran verdad, fíjense. Después de mostrarnos que Cristo llama soberanamente a quienes Él quiere, Marcos ahora nos revela para qué los llamó. Y aquí encontramos esta verdad que transforma completamente nuestra comprensión del discipulado cristiano. Jesús no llamó a 12 simplemente para llenar la necesidad organizativa. No los escogió porque realmente necesitaba ayuda, para nada. No llamó a estos hombres porque el Hijo estuviera limitado, ni porque necesitaría colaboradores humanos para completar su misión. Porque Jesús podía pronunciar el Evangelio sin la necesidad de herramientas humanas, sin necesidad de instrumentos humanos. Él pudo escribir el Evangelio en el corazón de todos los hombres. Pudo haber cantado el Evangelio en la naturaleza misma.
Podría haber extendido su reino sin depender de instrumentos humanos. Pero en su sabiduría decidió involucrar a hombres comunes, falibles, como nosotros, y solamente para mostrar el poder de su gracia. Y cuando los llamó, estableció un orden perfecto. Fíjense, dice el texto, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Entienden el orden? Primero, estar con él. Después, ser enviados por él. Y este es un orden fundamental, porque muchas veces nosotros creemos o queremos invertir ese orden de Cristo. Queremos hacer antes de estar. Queremos servir antes de conocer. Queremos hablar antes de escuchar. Queremos representar a Cristo antes de caminar con Cristo. Pero Jesús dice, primero conmigo y después para mí. Primero, el discipulado es formado en la presencia de Cristo. Fíjense en la frase aquí, dice, para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Es probablemente esta una de las declaraciones más importantes de todo el pasaje, para estar con Cristo. Porque nos muestra que el primer llamado del discipulado no es una tarea, es una relación. El cristianismo no comienza con una actividad religiosa, con una asistencia a un lugar determinado, comienza con una comunión personal con Jesucristo. Antes de que Pedro predicara el día de Pentecostés, tuvo que caminar con Cristo. Antes de que Juan escribiera acerca del amor en su epístola, tuvo que aprender del amor de Cristo. Antes de que estos hombres fueran enviados al mundo, tuvieron que permanecer cerca de su Maestro. Jesús no solamente les enseñó información, les mostró una vida. Ellos caminaron con Él por esos caminos polvorientos de Galilea. Ellos escucharon sus enseñanzas en la sinagoga. Ellos vieron cómo trataba con los pecadores. Observaron su compasión. Lo vieron sanar enfermos. Contemplaron su autoridad sobre los demonios. Escucharon sus oraciones. Vieron su humildad. Aprendieron de su obediencia. El discipulado no era simplemente recibir conocimiento acerca de Jesús, era ser moldeados por la presencia de Jesús. Esta es una gran necesidad que debe tener la iglesia actual, porque vivimos en un tiempo donde hay mucho conocimiento religioso, esto es impresionante, pero muy poca comunión con Cristo. Tenemos más recursos bíblicos que cualquier generación anterior. Tenemos predicaciones disponibles permanentemente, tenemos libros, tenemos conferencias, estudios, herramientas teológicas. Pero una pregunta sigue siendo fundamental. ¿Estamos realmente con Cristo? Porque es posible conocer acerca de Cristo sin caminar con Cristo. Es posible hablar de Cristo sin disfrutar de Cristo. Es posible defender doctrinas correctas y al mismo tiempo tener un corazón distante del Señor. Los fariseos conocían la Escritura, podían citar la ley, podían discutir temas complejos de teología y de religión, pero no conocían al Mesías cuando estuvo delante de ellos. Tenían información sobre Dios, pero no comunión con Dios. Por eso Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La Biblia no fue simplemente dada para aumentar nuestro conocimiento, fue dada para llevarnos a Cristo. En segundo lugar, el peligro de hacer para Cristo sin estar con Cristo. Aquí encontramos una advertencia especialmente importante para quienes sirven en la iglesia. Porque el mayor peligro de un ministro
no es simplemente abandonar el ministerio. A veces el mayor peligro es continuar trabajando para Cristo mientras el corazón se aleja de Cristo. Es posible predicar sermones y no estar alimentándose de la palabra. Es posible hablar de oración y tener una vida de oración descuidada. Y es posible enseñar sobre la gracia y vivir confiando en nuestras propias fuerzas. Es posible servir al pueblo de Dios y descuidar nuestra comunión con Dios. El problema no es servir. Jesús mismo vino a servir. El problema es servir desde un corazón desconectado de la fuente. Recordemos la historia de Marta y de María. La hermana de Lázaro estaba ocupada, estaba sirviendo, estaba preparando todo para recibir a Jesús. Pero Jesús dijo, allí en Lucas capítulo 10, versículo 41 y 42, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Ahora, fíjense, Jesús no estaba condenando el servicio. Jesús estaba corrigiendo el orden. Marta estaba haciendo algo que era bueno, verdaderamente bueno, estaba asistiendo, estaba sirviendo, pero había perdido lo más importante. Había actividad sin intimidad. Había trabajo sin descanso en Cristo. Había servicio sin contemplar al Salvador. En tercer lugar, quizás tengamos en cuenta la comunión con Cristo. La comunión con Cristo transforma el carácter. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús, algo comenzó a suceder en ellos. Ellos no eran los mismos hombres después de haber caminado con Cristo. Porque recuerden, Pedro era un hombre impulsivo. Hablaba sin pensar. Prometía cosas que después no iba a poder cumplir. Pero después de ser transformado por Cristo, fíjense, en Pedro se convirtió en un hombre valiente que predicó con valentía ante miles de personas. Se paraba impetuoso delante de las autoridades sin temor, porque él prefería servir a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Juan? Juan, que era un hombre temperamental, igual que su hermano. Estaba dispuesto a que caiga fuego del cielo. Sin embargo, terminó escribiendo la epístola y ser llamado el apóstol del amor. ¿Qué pasó con ellos? Estuvieron con Cristo. Caminaron con Cristo. Caminaron con Cristo. Tenían un temperamento fuerte, fueron transformados. Eran impetuosos, fueron transformados. ¿Qué ocurrió? La comunión con Cristo transforma el carácter. Estuvieron con Jesús. La presencia de Cristo transformó su carácter. Porque nadie puede permanecer cerca de Cristo sin ser cambiado. Y Pablo lo expresa así. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Allí en 2 Corintios 3:18. La comunión con Cristo produce semejanza con Cristo. En cuarto lugar, después de estar con Él, son enviados por Él. El texto continúa y fíjense en la expresión, y para enviarlos a predicar. Aquí aparece el segundo propósito del llamado. Jesús no solo los llamó a permanecer encerrados, los llamó para enviarlos. La comunión con Cristo nunca termina en aislamiento. El verdadero encuentro con Cristo siempre produce misión. El que ha recibido la gracia desea anunciar la gracia. El que ha conocido el perdón desea proclamar perdón. El que ha encontrado esperanza desea llevar esperanza a otros. Porque eso es el Evangelio. El Evangelio tiene una dirección, primero hacia Cristo, después desde Cristo hacia el mundo. Lo que recibimos por gracia lo damos.
Eso es un principio que debemos tener presente. La iglesia no existe solamente para reunirse, existe para anunciar. No existe solamente para recibir, existe para proclamar. No existe solamente para ser alimentada, existe para alimentar a otros con la palabra de Dios. En quinto lugar, la autoridad viene de Cristo, no del hombre. Marcos agrega, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto es importante. Jesús no solamente les dio una misión, les dio autoridad. La palabra autoridad implica derecho, poder delegado, capacidad otorgada. Ellos no tenían autoridad propia. La autoridad sería de Cristo operando a través de ellos. Cristo forma un nuevo pueblo para su reino. Versículo 16 al 19, los últimos versículos de esta porción. Y vamos a leer una parte del 19, no vamos a concluirlo. La primera parte dice así. Dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y a Judas Iscariote. Y hasta ahí. Dejo la segunda parte para nuestro cuarto punto. Hasta aquí Marcos nos ha mostrado dos verdades fundamentales. Primero, Cristo llama soberanamente a quienes Él quiere. Segundo, Cristo llama para una relación antes que para una función. Lo llama para que estén con Él. Ahora Marcos nos lleva a un paso más profundo. Jesús no solamente llama a individuos aislados, Jesús está formando un pueblo. Él está estableciendo una comunidad alrededor de una persona. La iglesia, y esto es fundamental para entender la naturaleza de la iglesia nace del llamado de Cristo. No es una organización creada por hombres para buscar a Dios. Es un pueblo creado por Dios para permanecer y para pertenecerle a Él. Pedro lo expresaba años después en su epístola, en Primera de Pedro, capítulo 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia existe porque Cristo le llamó. Primero, Jesús estableció a 12, el nuevo pueblo del Mesías. Ahora, aquí Marcos no está repitiendo aquí una frase, no la está aclarando, simplemente dice estableció a 12, pero no da una explicación del significado que está cargado aquí en la historia de las Escrituras, en la historia de la revelación. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 15? ¿Por qué exactamente 12? La respuesta nos lleva al Antiguo Testamento. Dios había formado a Israel alrededor de 12 tribus, de 12 hijos de Jacob, 12 patriarcas. De estos 12 hijos surgieron esas 12 tribus de Israel. El número 12 representa la totalidad del pueblo del pacto. Ahora aparece Jesús, el Mesías prometido, estableciendo 12 apóstoles. Ahora esto no es una coincidencia. Jesús está mostrando algo nuevo y que estaba comenzando. El antiguo pueblo estaba esperando la llegada del Mesías. Ahora el Mesías había venido y estaba conformando el pueblo definitivo de Dios alrededor de él. Jesús no vino simplemente a mejorar una religión existente. Vino a cumplir todas las promesas de Dios. Él es el verdadero Israel. Él es el que obedeció perfectamente donde Israel falló. Fíjense en el Evangelio de Mateo cómo lo va a presentar y cómo va a mostrar la persona de Cristo en el Evangelio de Mateo. Y cuando uno ve el proceso, fíjense en ver a Jesús saliendo de Egipto, pasando por las aguas del bautismo,
entrando en el desierto, venciendo la tentación. Todo lo que Israel debía haber hecho y no hizo porque fracasó, Cristo lo cumplió perfectamente. Y ahora, unido a Cristo, Dios está formando un nuevo pueblo. Cristo es el centro de la iglesia. Aquí encontramos una verdad esencial. La iglesia no se define por sus estructuras, no se define por sus edificios, no se define por su tradición, no se define por sus programas, sus actividades. La iglesia se define por Cristo. Porque Él dijo ahí en Mateo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia. Observe la expresión mi iglesia. La iglesia pertenece a Cristo. Él la compró. Él la sostiene, Él la gobierna, Él la llevará hasta el final. Y Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 25, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia no es una institución humana que busca sobrevivir en medio de la secularidad. Es una esposa amada por Cristo. Es un pueblo comprado con sangre. Es una familia reunida por gracia. En segundo lugar, Cristo llama a personas completamente diferentes. Dios se glorifica en esa diversidad a lo largo de la historia. Todo lo que Cristo ha hecho es distinto, es único. Cada persona es única. Ahora Marcos comienza a mencionar hombres. Y aquí encontramos algo maravilloso. Porque fíjense, si nosotros hubiéramos tenido que elegir a los 12, probablemente nuestra lista habría sido muy diferente. La otra vez estaba mirando por internet y había como una especie de propuesta para hacer. ¿Quiénes podrían ser los 10 referentes más importantes de la iglesia de hoy, según las sanas doctrinas? Y uno veía y ponía lista de predicadores de mucho renombre que predican expositivamente, etc. Y armaban una lista de unas personas que son conocidas, qué sé yo, ¿a quién se les ocurre? Sujel Michelén, no sé, varios de ellos, ¿no? Pelufo, bueno, no sé. Varios nombres habían, de acuerdo a su identidad doctrinal, podían escoger. ¿Nosotros hubiéramos elegido a estos hombres? ¿A estos 12? No los hubiéramos escogido. Hubiéramos elegido a personas, por ejemplo, no sé, probablemente nuestra lista sería tan diferente. Hubiéramos buscado a personas quizás con una imagen fuerte, personas exitosas, personas con buena reputación, personas que puedan impresionar. Pero Jesús escogió hombres comunes, pescadores, un cobrador de impuestos, personas con debilidades evidentes, personas con historias complicadas. ¿Por qué? Porque Dios quería dejar en claro que el poder no estaría en los instrumentos, sino en el Señor que los usa. Pablo lo explica allí en 1 Corintios, capítulo 1, 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La gloria no estaría en los discípulos, la gloria estaría en Cristo. Fíjense en Pedro, el hombre que Cristo cambió. Marcos comienza allí en el texto, lean. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Simón era un hombre impulsivo, decíamos, era apasionado, era rápido para hablar, en muchas ocasiones actuaba antes de pensar. Cuando Jesús anunció que sería abandonado, ¿recuerdan? Pedro respondió, aunque todos se escandalicen, yo no. Pero Pedro estaba convencido allí en sus propias fuerzas. Pero pocas horas después negó 3 veces al Señor. Pedro descuidó su palabra o directamente él se consideró algo que él no era. Pedro descubrió una gran verdad y muy dolorosa. No era tan fuerte como él pensaba.
necesitaba la gracia de Cristo. Pero aquí está algo maravilloso. Jesús no terminó con Pedro en su fracaso. El Señor que lo llamó fue el Señor que lo restauró. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro. Y no para destruirlo, sino para restaurarlo. Recuerdan en Juan capítulo 21, en el verso 17, él le llama, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cristo veía a Simón algo que Simón no podía ver de sí mismo después de eso. Veía lo que su gracia producía. Por eso le dio un nuevo nombre, Pedro lo llamó, la piedra. No porque Pedro fuese naturalmente fuerte, sino porque Cristo lo haría firme. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? En esa ocasión le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte y yo he rogado para que no decaiga tu fe. Cuando vuelvas a mí, te afirmaré a tus hermanos. Una palabra de esperanza, hermano, aquí tenemos. Y eso es una esperanza para nosotros. Esto es una esperanza para todos nosotros. Porque Cristo no llama a personas terminadas. Cristo llama a personas que necesitan ser transformadas. Porque si alguien piensa, mi carácter es demasiado difícil, o mi pasado es demasiado oscuro, he fallado demasiado, pero el Evangelio responde, la gracia de Cristo es más grande que tu propio pasado. La gracia de Cristo es más poderosa que tus debilidades. El mismo Jesús que transformó a Pedro puede transformar vidas hoy. Y en cuarto lugar, los hijos del trueno, recuerden, Cristo redime nuestro carácter. Fíjense en aquí, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Jesús le da un sobrenombre, hijos del trueno. Probablemente reflejaba su personalidad intensa, su temperamento. Ellos eran hombres apasionados. Ahí en Lucas 9, fíjense en que cuando había una aldea samaritana, lo dijimos recién, ellos rogaron, pidieron que caiga fuego del cielo. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Le dicen a Jesús. Querían juzgar rápidamente. Ellos tenían que ser moldeados. Ellos tenían celo, pero necesitaban ser transformados. Y eso es exactamente lo que Cristo hace. Cristo no destruye la personalidad de sus discípulos. Cristo redime la personalidad. El fuego de Jacob y de Juan no desapareció, sino que les sirvió para ellos mismos ser purificados en su propia persona. El mismo Juan que quería destruir enemigos, terminó escribiendo la epístola en 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros. ¿Qué pasó? Y estuvo con Jesús. Estuvo con Cristo. La comunión con Cristo transformó su corazón. En quinto lugar, Mateo. Y fíjense, Mateo y Simón, el cananista, o el celote. La cruz crea una nueva familia. Entre los discípulos encontramos una combinación sorprendente. Mateo y Simón el celote. Mateo había sido colaborador, un cobrador de impuestos, colaboraba con los romanos, trabajaba para el sistema romano. Era visto por muchos judíos como un traidor. Y Simón, en cambio, pertenecía al movimiento de celotes. Los celotes eran nacionalistas, eran totalitaristas, radicales, que odiaban la dominación romana. Humanamente hablando, estos dos hombres no tenían nada que hacer juntos. Tenían muchas razones para odiarse, para rechazarse. Uno colaboraba con Roma y el otro quería expulsar a Roma, nada que ver. Pero ahora estaban juntos. ¿Por qué? Porque encontraron algo más grande que sus diferencias. Hay algo más grande que nuestras diferencias. Ellos encontraron a Cristo. Eso es una de las grandes maravillas del Evangelio. Cristo crea una familia donde el pecado había creado enemistad. Pero Pablo dice, fíjese en Efesios 2:14,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El mundo intenta unir a personas eliminando las diferencias. Hay ideologías que promueven la comunión, la comunidad, el común, la uniformidad de un pueblo, todos de una sola clase. Pero Cristo une a personas diferentes, reconciliándolas con Dios. La iglesia no es una comunidad de personas iguales. Es una comunidad de pecadores diferentes que han sido perdonados por la misma gracia. En sexto lugar, la iglesia es un pueblo en proceso de transformación, porque cuando miramos la lista de los 12, vemos algo importante. Jesús no escogió hombres perfectos, escogió a hombres en proceso. Pedro todavía tenía mucho que aprender, Juan todavía necesitaba ser transformado. Tomás todavía tendría dudas, momentos de dudas. Todos necesitaban la gracia. Y esto también describe lo que es la iglesia hoy. La iglesia no es un museo de santos perfectos. Si pensaron eso, es un hospital espiritual de pecadores redimidos. Nos reunimos porque no somos perfectos. Nos reunimos porque necesitamos ser continuamente transformados por la gracia de Cristo. La iglesia es un lugar donde Cristo sigue transformando un pueblo. Hermano, nunca olvides esto. Tu identidad principal no está en tu pasado, no está en tus errores, no está en tus incapacidades, ni tampoco en tus capacidades, está en Cristo. Si Cristo te llamó, Cristo está obrando en ti. Tal vez todavía hay áreas que necesitan ser transformadas, sí, seguramente. Tal vez todavía hay luchas, seguro. Todavía hay debilidades. Yo tengo millones. Pero el mismo Cristo que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla, en completarla. Fíjense en cómo lo dice en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y recordemos esto. Cristo no reúne personas perfectas para formar su iglesia, reúne pecadores transformados por su gracia para mostrar al mundo el poder de su evangelio. En cuarto lugar, la soberanía de Cristo triunfa sobre la traición humana. Y esta es la segunda parte que quería leer del versículo, lo leo completo. Y Judas Iscariote, versículo 19, hermanos. Y Judas Iscariote, el que le entregó. A primera vista, esta frase parece como una nota triste, colocada al final de una lista gloriosa. Pero Marcos acá está hablando del llamado de Cristo y él está hablando de estos hombres que estarían con Jesús. Pero también está hablando de aquellos que serían enviados a predicar. Pero termina diciendo algo extraño quizás. Judas Iscariotes, el que le entregó. ¿Por qué Marcos incluye esta frase? ¿Por qué no simplemente menciona su nombre y continúa con su relato? Porque Marcos quiere que entendamos algo profundamente importante. El plan de Cristo nunca estuvo en peligro, ni siquiera cuando uno de los hombres más cercanos a él decidió traicionarlo. La traición de Judas no sorprendió a Jesús, no lo tomó por sorpresa, no lo descubrió desprevenido, no fue un accidente incluso fuera del control divino. La cruz no fue un fracaso en el ministerio de Jesús, la cruz fue el propósito eterno de Dios para salvar a pecadores. Primero, Jesús sabía desde el principio quién era Judas. Hay algo sorprendente en este pasaje. Jesús no descubrió quién era Judas después de 3 años de ministerio. Jesús sabía desde el principio. Jesús, acá en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 64, Jesús sabía esto.
Dice así, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús no escogió a Judas porque se equivocó. No lo llamó porque no conocía su corazón. No lo incluyó entre los 12 porque fuera engañado. El Hijo de Dios conocía perfectamente el corazón de Judas. Sabía sus pensamientos, sabía sus motivaciones, él sabía su futuro y aún así lo incluyó dentro de este grupo. Esto nos muestra una verdad impresionante acerca de Jesús. Jesús no pierde el control cuando los hombres fallan. Nosotros muchas veces somos sorprendidos, por las acciones de otros. Nos decepcionamos. Personas que parecían fieles, nos vemos traicionados. Personas cercanas pueden herirnos. Personas en quienes confiamos nos pueden fallar. Pero Cristo nunca es sorprendido. Él conoce todas las cosas. Segundo, Judas nos enseña que la cercanía externa no siempre significa transformación interna. Aquí encontramos una de las advertencias más solemnes del Nuevo Testamento. Judas estuvo cerca de Jesús. Él caminó con Jesús. Él escuchó los sermones de Jesús, vio los milagros de Jesús, compartió la mesa con Jesús. E incluso fue enviado a predicar. Incluso recibió autoridad para hacer milagros. Pero su corazón nunca fue verdaderamente entregado a Jesús. Él no entregó su corazón. Y esto nos obliga a examinarnos a nosotros. Porque es posible estar cerca de las cosas de Dios sin pertenecer verdaderamente a Dios. Es posible conocer la verdad sin amar la verdad. Es posible participar externamente de la vida de la iglesia y nunca haber experimentado una verdadera obra de gracia en nuestro corazón. Esto nos debe preocupar. Mateo 7:21, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto puede caer como un balde de agua fría quizás, pero es bueno que lo observes, que lo analices, que te examines. La pregunta más importante no es, ¿estoy cerca de las actividades cristianas? La pregunta es, ¿mi corazón pertenece verdaderamente a Cristo? En tercer lugar, la traición de Judas no anuló el plan de Dios. Ahora debemos mirar algo glorioso aquí. La traición de Judas fue un acto terrible de pecado. Esto es una realidad. Judas fue responsable moralmente de sus acciones. Vendió al maestro por 30 monedas de plata. Entregó al Hijo de Dios con un beso. Su pecado fue real. Su culpa fue real. Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que Dios estaba obrando soberanamente para cumplir su plan redentor, porque Pedro predicó en Pentecostés cuando dijo en Hechos 2:23, a este, refiriéndose a Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Observe la tensión bíblica acá. Los hombres actuaron con maldad, pero Dios estaba cumpliendo su propósito. Judas se entregó a Jesús por ambición. Los líderes religiosos se entregaron a Jesús por celos, por envidia. Pilato se entregó a Jesús por cobardía. Pero incluso los soldados se entregaron a Jesús por obedecer órdenes. Pero Dios entregó a su Hijo. Dios entregó a su Hijo por amor. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es Dios el que entregó a su Hijo. Él usó voluntades humanas, personas inconversas, personas malvadas para cumplir su propósito. La misma acción humana fue
que fue movida por el pecado, fue utilizada por Dios para realizar la salvación. En cuarto lugar, la traición de Judas nos lleva directamente a la cruz. Aquí llegamos al centro de todo el Evangelio, porque si Judas no hubiera entregado a Jesús, humanamente hablando, no tendríamos el relato de la cruz. Pero debemos tener cuidado, porque no significa que Judas fue un instrumento inocente, que Dios hizo algo en su corazón para que él haga. No, no significa que Judas fue obligado contra su voluntad. Judas pecó, pero Dios gobernó incluso sobre ese pecado para llevar adelante la redención. Como José, cuando le dijo a sus hermanos, en Génesis 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta es una de las verdades más consoladoras de toda la Biblia. Los hombres pueden actuar con maldad, pero nunca pueden frustrar el propósito de Dios. El que llamó a los 12 fue el mismo que entregó su vida por ellos. Aquí hay algo hermoso al mirar Marcos 3, capítulo 13 al 19, que Jesús llama a 12, pero más adelante uno de ellos lo iba a entregar. Jesús lo llama para estar con él, pero llegará un momento donde todos lo iban a abandonar. Jesús los llama para enviarlos, pero primero él mismo iba a ser enviado a la cruz. Y aquí aparece la grandeza del Evangelio, hermanos. Los discípulos fallaron, pero Cristo permaneció fiel. Pedro negó, Judas traicionó, todos los demás huyeron, pero Jesús siguió caminando hacia Jerusalén, siguió hacia el Getsemaní, siguió hacia el juicio, siguió hacia la cruz. ¿Por qué hizo eso? Porque su misión no dependía de la fidelidad perfecta de sus discípulos, dependía de la fidelidad perfecta de quien era él, el Salvador. En sexto lugar, el llamado de Cristo apunta al sacrificio de Cristo. Jesús llamó a los 12, pero antes de enviarlos al mundo, él debía cumplir la obra que haría posible la salvación. Ellos serían testigos de algo que ningún ser humano había visto. El Hijo de Dios entregándose voluntariamente por pecadores. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El llamado de los discípulos solamente puede entenderse a la luz de la cruz, porque Cristo no los llamó porque ellos eran dignos, los llamó porque era Él el que iba a hacerlos dignos mediante su sacrificio. Y aquí comienza una escena gloriosa porque Jesús sube al monte, Jesús llama, Jesús establece a los 12, Jesús forma a su pueblo, pero termina con una frase inquietante. Judas Iscariote, el que lo entregó. Quiero terminar ya, pero preguntándonos, ¿no? ¿Por qué Marcos quiere que entendamos algo aquí? La esperanza de la iglesia nunca está en la perfección de sus miembros. La esperanza de la iglesia está en la fidelidad de Cristo. Los discípulos fallaron, Cristo no falló. Los hombres fueron débiles, Cristo permaneció fuerte. Los hombres abandonaron al Salvador, pero el Salvador nunca abandonó su propósito, su misión. Quizás hoy estás escuchando este mensaje y no sé, pero quizás te identifiques con Judas. No porque hayas cometido quizás exactamente su pecado, sino porque quizás hayas estado cerca de las cosas de Dios, pero a la vez lejos de Dios mismo. Quizás conoces la Biblia, conoces la iglesia, quizás has escuchado muchos sermones en tu vida, pero nunca has entregado verdaderamente tu vida a Cristo.
La pregunta no es ¿cuánto sabes acerca de Jesús? La pregunta es ¿Jesús realmente es tu Señor? Porque no basta con estar cerca de Cristo externamente. Necesitas venir a Cristo con un corazón arrepentido y con una fe verdadera. Hermano, si Cristo llamó a Pedro después de conocer sus debilidades, si Cristo restauró discípulos que fallaron, si Cristo sostuvo a hombres imperfectos para cumplir su propósito, entonces nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas, nuestra esperanza está en su gracia. El mismo Cristo que llamó es el mismo Cristo que sostiene. La iglesia debe recordar siempre que pertenece a Cristo. No confiamos en nuestra capacidad humana. No confiamos en estrategias humanas. No confiamos en líderes perfectos. No los hay. Confiamos en el Rey de Reyes que edifica su iglesia. Porque Él dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo llama por gracia, forma por su presencia, envía por su autoridad y sostiene su propósito, aun cuando los hombres fallan, porque la historia de la redención no descansa en la fidelidad de sus discípulos, sino en la fidelidad del Salvador.